Tenemos un nuevo cliente de branding. ¿Y ahora qué? Quizás pensás que el primer paso es agarrar el lápiz o el mouse y empezar a bocetar tu logo, pero la realidad es que el logo es solo una parte del proceso. Antes de elegir un color o una tipografía, hay varias etapas que hacen que una marca tenga una base sólida. Hoy quiero mostrarte exactamente el proceso que sigo cuando un cliente me pide que desarrolle el branding de su marca, desde el primer mensaje hasta la entrega de los archivos finales. Hola a todos, soy Julieta, creadora de Sandy Studio. Si es la primera vez que llegas al canal, me dedico al branding y acá comparto mi forma de trabajar, las decisiones que tomo y todo lo que aprendí creando marcas para mis clientes. Así que imaginemos que hoy llega un nuevo cliente al estudio. ¿Qué hago primero? Antes de abrir un documento, antes del brief y antes de ponerme a diseñar cualquier cosa, siempre envío un contrato. Muchas veces se piensa que el contrato es solo para proteger al diseñador, y la verdad es que al principio te puede dar un poco de pudor enviarlo, pero la realidad es que protege a las dos partes. Ahí quedan definidos los tiempos, las formas de pago, el proceso de revisiones, qué incluye el proyecto, qué no incluye, qué pasa si hay algún inconveniente en el medio del proyecto. Capaz parece un detalle administrativo y honestamente muchas veces me olvidaba de enviarlo porque quería arrancar directamente el proyecto, pero es un documento que deja claras las bases tanto para vos como para el cliente. Yo la verdad es que el mío lo fui armando con el tiempo. Cada vez que surgía algo decía, esto lo tendría que haber puesto en el contrato. Así que si les interesa puedo armar un video exclusivamente de contrato contándoles todo lo que yo incluyo y que ustedes puedan replicar el de ustedes. Una vez que está hecho el primer pago y firmado el contrato, recién ahí empieza el proyecto. Lo primero que hago siempre es enviar un formulario para que completen los clientes con preguntas sobre su marca. Lo que yo busco entender es quién es la marca, cómo quiere ser percibida, quiénes son sus competidores, en qué mercado se va a mover, a quién le va a estar hablando. Una vez que recibo las respuestas, hago una bajada de análisis donde comienzo a organizar la información y empiezo a detectar oportunidades. De hecho, preparé una versión gratuita y descargable de este formulario. Si querés verla o adaptarla a tu propio negocio, la podés descargar, que les dejo el link en la descripción. Una vez que termino de analizar toda la información del brief, llega una de mis etapas favoritas, que es la estrategia. Creo que es la etapa más importante del proyecto. Acá es donde tomo todas las respuestas del cliente y las transformo en decisiones concretas que van a guiar absolutamente todo el diseño. Define cosas como personalidad, atributos, tono de comunicación, posicionamiento, público objetivo y diferenciadores. Lo primero que defino es la personalidad de la marca. Si esa marca fuese una persona, ¿cómo sería? ¿Sería seria o divertida? ¿Elegante o descontracturada? ¿Minimalista o expresiva? ¿Cercana o más formal? Definir esto va a hacer que todas las decisiones posteriores sean más obvias, porque una marca que es elegante no va a tener las mismas tipografías, los mismos colores o la misma forma de expresarse que una marca que es divertida. La personalidad es la base sobre la que después construimos todo lo demás. Después defino los atributos de la marca, que muchas veces se confunde con personalidad, pero no son lo mismo. Los atributos son las características que queremos que se asocien con la marca. Por ejemplo, calidad, innovación, rapidez, simplicidad, exclusividad, lo que sea. Son ideas que queremos que aparezcan en la mente del cliente cuando interactúa con la marca. Y el diseño tiene que reforzar esta percepción. Después trabajo el tono de comunicación. No alcanza con saber qué queremos decir, sino también cómo lo queremos decir. Hay marcas que hablan de una forma muy cercana o con expresiones cotidianas. Hay otras que son más técnicas, más formales, irónicas o desafiantes. Definir el tono hace que todos los textos parezcan que los escribe la misma persona. Un ejemplo muy claro de esto son Duolingo y Ryanair, que usan el humor, se pelean con la gente, tienen respuestas muy ocurrentes. Si vos ves un posteo de ellos, ya te imaginas por dónde va a venir la cosa. Y una vez definido el tono de comunicación, podemos establecer recursos propios del lenguaje de la marca. Son como reglas de su comunicación. Hace unos años trabajé con una marca que se llama Karat, que tenía un sellito y además tenía un isólogo que era la K. Entonces lo que quisimos hacer fue apropiarnos de la K como un recurso de identidad de marca. Armamos un listado de palabras que empezaban con K para que ellos puedan usar en sus copies, en sus colecciones, en alguna campaña. Vale aclarar que esta marca hablaba inglés, entonces encontrar palabras con K era más fácil que encontrarlas en español, que tenés koala y kiosco. Pero, por ejemplo, para una campaña de San Valentín podían usar la palabra kiss. Para una colección de hombres la palabra king, para que todo esto refuerce su identidad de marca. Otra marca de joyas diría Your Everyday Jewelry, Karat diría Keep It Close, Keep It Karat. Después pienso en el posicionamiento, qué lugar queremos ocupar en la mente del consumidor, porque seguramente haya varias marcas que venden lo mismo. Entonces la pregunta deja de ser ¿qué vendo?, sino ¿por qué me elegirían a mí? Algunas marcas compiten por precio, otras por diseño, otras por calidad, otras por rapidez, pero definir eso hace que la comunicación tenga un rumbo claro. También defino el público objetivo, y no me refiero a solo a cuántos años tiene y dónde vive. Me refiero a cómo compra, qué necesita, qué problemas tiene. Porque diseñar para todo el mundo es en realidad no diseñar para nadie. Y cuanto más entendemos a quién le estamos hablando, más fácil es crear una marca que conecte con esas personas. Y por último es uno de los puntos más importantes, que son los diferenciadores.
es qué hace única a esta marca. A veces la diferencia está en el producto, otras veces en la historia de la marca, otras en la experiencia de compra. Nuestro trabajo es encontrar estos aspectos y potenciarlos para que después se reflejen en la identidad visual. Algo importante para recordar es que un diferenciador no es algo bueno que haga la marca, es algo que lo distingue de la competencia. Por ejemplo, hace unos años decir que tu envase era reciclable podía ser un gran diferenciador, pero hoy en día, en muchas industrias, eso ya no alcanza. Es un aspecto muy positivo, es algo que el cliente valora, pero también es algo que espera encontrar. Entonces ya no es un diferenciador, sino que pasa a ser un estándar del mercado. El diferenciador depende del contexto. No alcanza con preguntarnos qué hace bien la marca, sino qué hace diferente frente a sus competidores. Toda esta etapa de estrategia funciona como una guía, hace que después todas las decisiones de diseño que tomemos dejen de ser una cuestión de me gusta, no me gusta, y empiecen a tener un porqué. Puede parecer que todavía no diseñamos nada, pero acabamos de tomar las decisiones más importantes del proyecto. Todo lo que vamos a ver a partir de ahora nace de esta estrategia. Si el proyecto incluye el desarrollo del naming, o sea, el nombre de la marca, el momento de trabajarlo es ahora, con el análisis y la estrategia ya desarrollados. Seguramente más adelante haga un video exclusivo de naming porque hay mucho para ver y tips que les puedo compartir para no caer en lugares seguros, típicos, poco pregnantes o poco originales. Pero lo más importante que tengo para destacar de naming es que hay que chequear el aspecto legal. El nombre tiene que estar disponible para registrarlo en cualquiera de los países en el que vaya a estar presente la marca. También está bueno chequear cómo podrían ser los usuarios en redes sociales para después no terminar teniendo que poner 1000 guión bajos o un OK. Hay también algunas reglas que para mí son básicas. Lo primero es que tiene que ser fácil de pronunciar y tiene que ser obvia esa pronunciación. Alguien tiene que leerlo y ya saber cómo se pronuncia. No tiene que tener un doble sentido que no sea intencional. Para eso está bueno también contarle a otra persona y preguntarle qué es lo primero que le viene a la cabeza, para poder descartar posibles acepciones de esa palabra que nosotros no estamos teniendo en cuenta. Y por último, no se tiene que confundir con otro rubro, y esto no quiere decir que tiene que decir lo que vende, pero sí chequear que se pueda asociar con la actividad de la marca. Todo esto hay que verificarlo sí o sí antes de seguir avanzando, porque una vez que definimos el nombre, ya después no hay marcha atrás. Si queremos volver atrás o cambiar algo, es un retroceso gigante para la marca. Y por último les cuento algo que es más un gusto personal, una preferencia, que es que yo evito usar nombres en otro idioma cuando no lo merece. Esto lo reflexioné una vez estando de viaje, que yo estaba en Roma y veía locales de comida, que era comida italiana, era pizza, pasta, y tenía nombres en inglés. Era como, ¿por qué? Si tu producto es italiano, tu gente es italiana, son tus costumbres, ¿por qué tenés un nombre en otro idioma? No sé, a mí no me daban ganas de entrar ahí. Y obviamente si el lugar vendiera, por ejemplo, hamburguesas, bárbaro. Pero para pizzas me resultaba raro. Como que me daba un poco de rechazo que teniendo un idioma tan lindo, no lo enaltezcan. Como que no me daba la sensación de que ese lugar era auténtico. Y me di cuenta que muchas veces hacemos esto en español también. Usamos el inglés en momentos en los que no hace falta. Lo podemos decir en español tranquilamente. Tenemos como el preconcepto de que las cosas en inglés suenan más lindas y no es así. No es así. Una cosa que hago a veces es españolizar las palabras. Por ejemplo, hace un tiempo trabajé con una marca de skincare que nacía como una submarca de la empresa familiar. Entonces, la idea era mostrarse más nuevo, más moderno, dirigirse a otro público. Y juntándolo con el concepto que teníamos, que era el de renacer la piel, el concepto general de la marca era renacer. Así que tomamos la palabra bloom, que significa florecer en inglés, y la españolizamos cambiándole la forma de escribir y transformándola en un verbo en español con la terminación er. Entonces la marca quedó bloomer. Creo que esta es una buena forma de tener palabras nuevas y originales que se pronuncien con las reglas del español. Obviamente, como les dije, esto no es obligatorio, es solamente mi preferencia a la hora de trabajar naming, que pienso, si otro idioma no suma nada, no funciona estratégicamente y no hay un porqué real, no lo uso. Recién ahora empiezo a buscar referencias. Y quiero aclarar algo muy importante. Buscar referencias no es copiar. Significa explorar diferentes caminos visuales para representar todo lo que armamos en la estrategia previamente. Acá empiezo a definir tipografías, colores, estilo fotográfico, texturas. Es la dirección estética general. Si nuestro logo va a incluir un monograma o un sello, si nos sirven las ilustraciones o preferimos ir por un camino más limpio, si vamos a usar formas orgánicas o más geométricas. Para esto tenemos que tener siempre presente lo que definimos en la estrategia para chequear que las referencias se alineen con lo que queremos transmitir. Por ejemplo, si una marca va a ser alegre, trendy y cool, el moodboard no debería ser algo así. Debería ir más por estos caminos. ¿Por qué usé dos ejemplos? Porque generalmente le presento dos opciones al cliente.
Si bien el diseño no se trata de gusto personal, a veces hay diferentes formas de comunicar o transmitir la misma sensación. Y esto le da al cliente un poder de decisión sobre su marca que lo va a hacer sentirse mucho más seguro para el desarrollo de lo que sigue. Además, así nos aseguramos de estar alineados antes de seguir avanzando, porque es mucho más fácil corregir algo en esta etapa que una vez que ya desarrollamos todo. Ahora sí llegamos a la parte que la mayoría imagina cuando habla de branding, que es la identidad visual. Pero incluso acá, el branding no es solo un logo. Lo que buscamos es desarrollar un sistema visual completo donde cada elemento tenga su función y todos trabajen juntos para transmitir la misma idea. Generalmente el logo es el primer elemento que desarrollo, pero hay algo que siempre intento comunicarle a mis clientes, que es que no le tenemos que exigir al logo que comunique todo. Muchas veces aparece la idea de que el logo tiene que explicar qué hace la marca o a qué rubro pertenece, y la mayoría de las veces no tiene sentido. Pensá en las marcas más reconocidas del mundo y cómo son sus logos. El de Apple no tiene nada que ver con tecnología. El de Nike no tiene nada que ver con ropa deportiva. El de McDonald's no tiene nada que ver con gastronomía. El trabajo del logo no es explicar el negocio, eso lo hace la identidad completa. Tampoco pienso en él como una sola pieza. Un logo tiene que funcionar en diferentes formatos, tamaños, contextos. Por eso normalmente desarrollo un logotipo principal, uno secundario y generalmente un isotipo o sello. La idea es que la marca siga siendo reconocible sin importar dónde aparezca, porque seguramente no vaya a aparecer de la misma forma en una foto de perfil en Instagram que en un packaging. Después empiezo a definir la paleta cromática. Y aunque muchas veces parece una decisión puramente estética, en realidad comunica muchísimo. Intento que acompañe la personalidad de la marca y las emociones que queremos transmitir. Por ejemplo, una marca de jabones puede transmitir calma con una paleta neutra y desaturada, o ser mucho más vibrante y enérgica con colores vibrantes. Ninguna de las dos opciones está bien o mal, todo va a depender de lo que planteamos en la estrategia. Lo mismo pasa con las tipografías, no las elijo simplemente porque sean lindas. Una serif puede transmitir tradición, elegancia, sofisticación. Una sans serif puede sentirse más moderna y limpia. Y una tipografía display puede aportar mucha personalidad, depende del contexto. La elección siempre depende de la estrategia que planteamos en el principio. Después aparecen todos esos elementos que muchas veces son los que hacen que la marca termine siendo reconocible. Patrones, ilustraciones, formas, iconografía, textura, estilos fotográficos. Son recursos que le dan flexibilidad al sistema y hacen que la marca pueda generar diferentes piezas sin perder coherencia. Una vez que tengo todos los elementos, empiezo a probar cómo funcionan en situaciones reales. Y esto para mí es muy importante. No hago mockup solamente para que el proyecto se vea lindo en un portfolio. Lo uso para validar que el sistema realmente funciona y que el cliente se pueda imaginar cómo va a ser su marca en la realidad. Además, intento que estas aplicaciones sean coherentes con el tipo de marca que estoy desarrollando. Por ejemplo, si estoy desarrollando una aplicación, me va a hacer mucho más sentido desarrollar una pantalla, un newsletter, un anuncio, que una bolsa de papel. En cambio, si diseño la identidad de un café, va a tener sentido desarrollar vasos, packagings, bolsas. Las aplicaciones también forman parte de la estrategia. Al final, el objetivo no es desarrollar un logo lindo, sino crear un sistema visual que acompañe el crecimiento de la marca y le ayude a mantenerse coherente en cualquiera de sus puntos de contacto. Porque una marca vive en redes sociales, en un packaging, en una presentación, en una página web, y todos estos elementos deberían verse como parte de una misma identidad. Una vez terminada la identidad visual, toca documentarla, porque una marca no sirve de mucho si solamente el diseñador sabe cómo usarla. En el manual explico cuándo usar cada versión del logo, la paleta cromática, si es que hay algún color que tiene más dominancia que los otros, si hay combinaciones posibles y no posibles. A veces incluso los colores no son los mismos para soportes impresos que soportes digitales. Las tipografías con sus jerarquías y usos. Si hay más de una, explico cuál se usa para cada tipo de texto. Los tamaños mínimos, los márgenes de seguridad, todas las reglas necesarias para que la identidad sea consistente. Es la guía que permite que la marca siga funcionando una vez que el proyecto ya terminó. Y llegamos a la última etapa, que es la entrega final, que parece más una formalidad, pero para mí es muy importante porque es el último contacto que tiene el cliente con vos. Me gusta preparar una presentación donde le explico qué está recibiendo, cómo están organizados los archivos, para qué sirve cada carpeta, y también le agradezco por haber confiado en mí en este proceso. Muchas veces esta última impresión es la que hace que el cliente vuelva a contratarte o te recomiende. Y ese es el proceso que sigo cuando desarrollo el branding de una marca. Obviamente, cada proyecto cambia un poco porque las necesidades son diferentes, pero tener esta estructura hace que mi toma de decisiones sea mucho más fáciles y que el cliente también disfrute más del proceso. En el próximo video vamos a poner todo esto en práctica y voy a desarrollar una identidad visual siguiendo estos pasos como si estuviese trabajando con un cliente real. Si te gustó este tipo de videos, suscríbete porque en este canal voy a compartir mucho más sobre branding, diseño y todo lo que pasa detrás de un proyecto real. Nos vemos en el próximo.